Buenas noches. Reciban un cordial saludo del parte del capítulo técnico IEEE Geoscience Remote Sensing Society de la Universidad del Salvador. Mi nombre es Raquel Mejía, miembro del capítulo estudiantil GRSS-US, y me gustaría agradecerles por su asistencia a nuestro segundo webinar del día, haciendo honor a la inauguración de nuestro evento Space Technology Weekend, el cual consta de 3 webinars. El primero, de Costa Rica a Marte, que se realizó este día por la tarde, y finalizando el día sábado 12 en nuestro último webinar, Sin Fronteras en el Espacio, y con un foro el día domingo 13, el cual tiene por tema Industria Aeroespacial desde la perspectiva de centroamericanos, con especialistas en la industria aeroespacial. Concretando con la información anterior, es momento de dar inicio a nuestro evento. Sin más preámbulos, daremos inicio a la ponencia Contribuciones a la Industria Aeroespacial a cargo del ingeniero Bernardo Cruz López. Déjenme contarles que Bernardo López nació en El Salvador y emigró a Estados Unidos a la edad de 18 años. Posee una ingeniería aeroespacial y mecánica, maestría en administración de empresas y actualmente trabajado en varios proyectos como ingeniero en investigaciones y producción, integración y pruebas para naves espaciales como MSL, OCO2, Aquarius, Terra y el Observatorio de Rayos X Chandra. Bernardo también es ingeniero líder a cargo de la integridad estructural y mecánica de las diversas antenas de la red mundial y rastreo satelital de Deep Space Network de NASA desde 2014. Así que sin más, le cedo la palabra al ingeniero Bernardo. Muy buenas noches, ingeniero, y bienvenido. Ingeniero, el micrófono. Creo que ya he desmuteado el micrófono, disculpen. Buenas tardes a todos, es un placer estar con ustedes y participar en este evento que es muy emotivo y especialmente porque atrae a muchos de los estudiantes en áreas técnicas en El Salvador y otros países en el área centroamericana. Así que es un placer estar con ustedes. Me avisan cuando vean ya la presentación. Ahorita ya se ve, ingeniero. Muy bien. ¿Qué tal? ¿La ven en todo el motor de ustedes? Sí. Pues muy bien. Gracias. Pues bien, entramos ya en la materia y para contarles, yo nací en El Salvador, tal como les comentaban, y era un niño campesino que vivía a las orillas del río Lempa, en el departamento de Santa Ana, una zona que es conocida por la laguneta, los apoyos, ¿verdad? Entre, digamos, Texistepeque y San Pablo Tacachico. Y nuestra ruta de llegada de Santa Ana era a través del bus. Teníamos que caminar aproximadamente unos 4 kilómetros para del bus a la casa o el tren. Entonces, en aquellos tiempos, en los años 1969, claro, se darán cuenta que ya tengo unos años. Cuando yo tenía 6 años y medio, vi pasar sobre la casa de nosotros 4 aviones Mustang. Iban tan bajos porque iban a la batalla, ¿verdad? Lastimosamente tuvimos un conflicto armado con Honduras, con nuestros hermanos, pero gracias a Dios eso se resolvió. Y recuerdo ver a uno de los pilotos
podía ver su cara y me saludó. Y desde ese momento yo empecé a tener pasión por los aviones. Entonces, más adelante, cuando tenía unos 12 años, en mi sexto grado, vi que una noticia en el periódico hablaba del cometa Kohoutek, que había sido detectado y que científicos de JPL en la NASA estaban trabajando para rastrearlo y estudiarlo. En ese momento pensé que sería muy bonito un día trabajar en un lugar así. Entonces, bueno, más adelante, debido a la situación política en El Salvador y la guerra civil que tuvimos, tuve que salir a los 18 años a buscar nuevas oportunidades y especialmente un lugar más seguro para poder desarrollarme. Así que vine a los Estados Unidos a la edad de los 18 años. Y hoy en día, pues, por suerte, me encuentro precisamente trabajando en JPL, que es uno de los 11 laboratorios de NASA, y tenemos como cometido la exploración interplanetaria en nuestro sistema solar, obviamente, y también tenemos 2 naves que están mucho más allá del sistema solar y están viajando ya en el ambiente interestelar, ¿verdad? Pues sí, veamos, ¿cómo es que yo he llegado a JPL? Conocen pues ya de mi viaje a los Estados Unidos. Trabajé acá por un tiempo haciendo muchos trabajos en fábrica, como dependiente en una tienda, como motorista en una compañía, y luego actualicé mis conocimientos de contaduría, porque estudié eso en El Salvador. Y trabajé en contaduría, pero mi pasión por la ciencia siempre estaba ahí latente. Y fue así que un par de años después empecé a estudiar ciencias, matemáticas y luego ingeniería aeroespacial en la Universidad de Cal Poly, aquí en California, que es ¿verdad? La Universidad Politécnica del Estado de California. Al mismo tiempo, fui un estudiante activo de la Asociación del Instituto Aeronáutico y Astronáutico de los Estados Unidos, pero tiene un ámbito a nivel mundial, y también al mismo tiempo mentor para otros estudiantes. Fue por casualidad un día que estaba saliendo del salón de estudios y mentoría, que vi un anuncio que una compañía estaba ofreciendo becas, y precisamente el periodo de solicitudes caducaba ese mismo día, así que apresuradamente, en la hora que tenía disponible entre ese momento y la siguiente clase, llené el formulario, lo sometí, y fue sumamente competitivo, y era una beca destinada precisamente a estudiantes que éramos no muy bien representados en la industria, es decir, minorías, ¿verdad? Entre nosotros estaríamos pues latinos, negros, asiáticos, mujeres y otros grupos que hasta entonces no teníamos mucha representación. Entiendo de que de cada 11 solicitantes, uno fue escogido, así que de un grupo de 300 y tantos, fuimos, ¿verdad? Unos cuantos que fuimos escogidos. Era una beca muy bondadosa porque nos garantizaba trabajo una vez termináramos nuestros estudios, y nos ofrecían fondos anuales para nuestros gastos académicos, y nos ofrecían pasantías de todos los veranos y
entre ciclos. Así que así fue como empecé a trabajar en TRW Space and Electronics. Hoy en día es parte de Northrop Grumman y esa instalación se le conoce como Space Park, aquí en el área de Los Ángeles. Entre otras cosas, entre otras tareas, empecé a hacer análisis del comportamiento de estructuras en cuanto a sus vibraciones, ¿verdad? Que es la dinámica estructural que tiene que ver con nuestro interés de que una nave no se destruya en el proceso de lanzamiento. Como han de imaginar, un lanzamiento tiene grandes cargas de aceleración, de vibración y también de vibración estructural y también acústica. Y es necesario que el diseño sea lo suficientemente robusto como para no desmantelarse en el proceso de lanzamiento y poder sobrevivir ese ambiente que es muy retador. Igualmente aprendí el proceso de maduración de un diseño, ¿verdad? Desde concepto, a nivel de concepto, hasta el proceso de desarrollo, pruebas para calificar, verificar los diseños y incrementar qué tan listo esté, ¿verdad? Para un lanzamiento al espacio. Y también pruebas que verifican el diseño. Entonces, pues así fue como aprendí el desarrollo de tecnologías y en ese entonces fue que un profesor que tenía en mi maestría de ingeniería mecánica me dijo que JPL, Jet Propulsion Laboratory, estaba buscando un ingeniero que viniera a ayudarles a desarrollar nuevas estructuras para el espacio, estructuras más eficientes, que pueden empacarse en un bajo volumen y luego desplegarse en el espacio. Y así fue como empecé a trabajar en JPL, y allí es donde he desarrollado varios componentes, subsistemas para naves espaciales y como les comentábamos, ahora trabajo como ingeniero a cargo de algunos problemas especiales con respecto a las cuestiones mecánicas y estructurales de las antenas del Deep Space Network, o DSN, sus iniciales en inglés, que es la red del espacio profundo. Ya les voy a conversar un poco de qué se trata eso. Pues para decirles, JPL es uno de los laboratorios de NASA, sin embargo, no es parte de NASA en términos administrativos. Somos parte de una universidad privada que se llama el Instituto Tecnológico de California, o Caltech. No es muy conocido, sin embargo, tiene un rango y a veces igual o superior que Massachusetts Institute of Technology, MIT, o Stanford, universidades de ese calibre. Tenemos maestros que han sido galardonados con el premio Nobel, y entre ellos allí enseñó Einstein, Teller, muchos otros más. Bueno, yo no trabajo directamente con la universidad, pero sí trabajo en JPL como un ingeniero y parte del equipo científico de JPL, haciendo trabajo exclusivamente para NASA. Esa es nuestra relación de JPL y NASA, ¿verdad? Es más, JPL fue fundado por Theodore von Karman, que es el padre de la aeronáutica moderna, alrededor de finales de los años 30, preparándose los Estados Unidos para la Segunda Guerra Mundial. Recibió él y su equipo de trabajo un
fondos para desarrollar cohetes para asistir el despegue corto de aviones destinados a la guerra. Entonces, de hecho, JPL es más antiguo que NASA. Entonces, cuando NASA se creó, por decreto federal, JPL se convirtió en uno de sus laboratorios. Entonces, NASA, para clarificar, es la agencia independiente en los Estados Unidos en cuanto a su desarrollo científico, y es netamente científico, no tiene nada que ver con el sector de defensa y espionaje, que es normal de los países desarrollados en la era moderna en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y se enfoca en el desarrollo de los programas civiles en la aeronáutica y la astronáutica. Pues bien, veamos, para darles una idea, ¿qué es la industria aeroespacial, el sector aeroespacial en los Estados Unidos? Tenemos la industria en sí, está compuesta por los sectores aeroespaciales y defensa, que son un componente muy robusto de la economía de los Estados Unidos, y ha estado presente a partir de la Primera Guerra Mundial. Financieramente, la industria tiene un nivel de ventas de aproximadamente 600.000 millones de dólares. Con respecto, sí, estoy usando números en el 2015, pero tiene una tasa de incremento anual de aproximadamente 1.6% año por año. Para darles una idea, los presupuestos operativos por año de NASA es aproximadamente 20.000 millones de dólares, JPL 1.6 mil millones de dólares. El área en que yo trabajo, el Deep Space Network, es aproximadamente 200 millones de dólares. El costo de la misión de la nave Marte 2020, de la nave en su totalidad, es aproximadamente 2.5 mil millones de dólares. En la industria, la competencia y la rivalidad entre las compañías privadas de mayor rango es muy saludable, y en cuanto a una rivalidad muy competitiva, pero también muy interesante porque se prestan unos a los otros a cooperar en proyectos conjuntos. Y esto da un alto dinamismo a la industria, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son las áreas de interés en la industria? Pues hay desde armas livianas hasta armas pesadas como tanques, submarinos, las plataformas aéreas más avanzadas de la época, y también naves espaciales, y todo dentro del ámbito de defensa, pero también aeroespacial en general. Entonces, allí NASA juega un papel también en cuanto a que, siendo una agencia independiente de los Estados Unidos y con enfoques pacíficos y científicos, da contratos a estas compañías privadas para desarrollar algunas plataformas, como por ejemplo el observatorio Space Hubble, Chandra, que fue un contrato a TRW, Northrop Grumman hoy en día, y otros. Ahora, la mayoría de los líderes en la empresa privada en cuanto a la industria aeroespacial y de defensa tienen sus orígenes, como decía, un par de ellos a partir de la Primera Guerra Mundial, pero la mayoría desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora, en los últimos años,
la aparición de compañías como SpaceX y Blue Origin como nuevos entrantes ha agilizado y han dado origen a una nueva era de innovación y competitividad en la industria. Con respecto a mi trabajo en lo aeroespacial, en TRW, hoy Northrop Grumman, llegué inmediatamente después de haber terminado mis estudios de aeronáutica y fui a hacer simulaciones de vuelo y de reentrada de misiles de carácter nuclear y a estudiar eventos anómalos que se producían en la unidad en la unidad que mantiene las medidas de inercia y que permiten al equipo de control y navegación saber exactamente qué es lo que está pasando con los misiles. Igual sucede con cualquier cohete, incluso nuestros cohetes para lanzamientos interplanetarios, para hacernos saber dónde se encuentran y cuáles son sus características de vuelo. Más adelante empecé a trabajar en el área científica y así es como trabajé en AXAF, que se llamaba entonces, y ahora que es una plataforma, un observatorio de rayos X con dedicado específicamente a estudios astrofísicos. Hoy en día se llama Chandra, también en la nave espacial Terra, que es una de las plataformas de observación terrestre, y también otras tareas en cuestiones de defensa. En JPL, como les decía, he trabajado en investigaciones y desarrollo de estructuras livianas, en Aquarius, SAC-D, en el Mars Science Laboratory, MSL, que puso al carro robótico Curiosidad en Marte, y en la misión Marte 2020, que está en su travesía hacia Marte y pondrá a Perseverancia dentro del cráter Jezero. También Marsis, que era una antena, un instrumento de observación de Mars Express, que fue una nave producida por la Agencia Espacial Europea, y también un observatorio de carbono orbital, OCO2, y ahora en las redes del espacio profundo. Veamos, entre lo que mencioné, Terra, Aquarius y OCO2 pertenecen a un grupo de naves espaciales que están observando al planeta Tierra para darnos mayor conocimiento de los fenómenos meteorológicos, del balance energético en el mar, en el ciclo hidrológico, y conocer más de los cambios climatológicos. Es a raíz de estas inversiones científicas que ahora entendemos de la realidad del calentamiento global y de la evolución del planeta, y cómo los seres humanos estamos ya irreversiblemente causando cambios nocivos a nuestro planeta, a las especies y potencialmente a la viabilidad de nuestra existencia en el mismo. Veamos, en cuanto a Chandra, la misión, pues ahí está, una altitud. Chandra tiene una órbita sumamente elíptica y oscila entre
6.000 a 86.000 millas y tiene un periodo orbital de aproximadamente 64 horas, de las que 55 son dedicadas a la observación. Los objetivos de la nave es explorar las regiones más calientes del universo, como donde se están produciendo explosiones de estrellas, aglomeraciones galácticas y el material que está rotando en el Event Horizon alrededor de los hoyos negros. Y específicamente también para responder a muchas de las preguntas que tenemos con respecto a la materia y la energía negra y qué es lo que está detrás, cuál es el motor ¿verdad? Detrás de estas grandes explosiones dentro del universo. El instrumento principal de esta nave es un telescopio de rayos X con sensores de imágenes y espectrómetros, ¿verdad? Y el reflector principal es un conjunto de espejos a manera de, veamos, uno dentro del otro, con un pequeño espacio entre ellos para poder captar los fotones y poder rebotarlos y guiarlos hacia los espejos hiperbólicos en el interior y hacia los sensores. Mi trabajo específicamente era analizar la separación de la nave de la parte última del cohete, ¿verdad? Y el impacto de estas cargas de separación en los paneles solares. La experiencia específica que me dejó ese trabajo fue el poder estudiar cinéticamente, es en castellano, ¿no? Estas dinámicas, ¿verdad? Y las cargas que esto causa en la nave, y también el hacer modelos de elementos finitos para estudiar el comportamiento estructural y poder darnos cuenta si esas cargas son nocivas o no. Para la nave Terra, veamos, ahí tienen los detalles de la misión, lo pueden leer mientras les cuento de los objetivos. Terra es una clase de satélite sumamente grande. El tamaño es aproximadamente el de un autobús de mediano tamaño, y fue el primero de los satélites de observación terrestre diseñado para hacer observaciones, para entender los cambios climatológicos del planeta e identificar el impacto que eso tiene en la vida del planeta mismo y lo que está detrás de los cambios, de esos cambios climatológicos. Tenía 5 instrumentos principales, uno para estudiar las emisiones termales y las reflexiones radiométricas de la Tierra, que se llama ASTER, otro para estudiar las nubes y la energía radiativa de ellas, que se llama CERES, otro un espectroradiómetro de multiimagen que se llama MISER, y otro que mide la polución de la troposfera, que se llama MOPIT, y otro es espectroradiómetro. Es una combinación de un radiómetro y espectrómetro de alta resolución, que se llama MODIS. Mi trabajo específicamente era el de analizar y conducir pruebas de vibración estructural, como les decía, para asegurarnos de que
este tipo de panel solar flexible y expansible podía sobrevivir las cargas de lanzamiento. Y este tipo de paneles solares es de alta tecnología y que son las celdas, un compuesto de gallium, arsénico y germanio. Y en ese trabajo, la experiencia que pude adquirir fue el del análisis, todo el proceso de análisis, prueba y correlación de un modelo de elementos finitos e incrementar la confiabilidad del modelo. Y la verdad es que programas como Nastran, que hacen análisis de elementos finitos de las estructuras, son sumamente confiables y cuando están en manos de un ingeniero hábil, pueden predecir con gran fidelidad las expectativas del comportamiento de una estructura. Aquí les muestro en la próxima diapositiva una fotografía que fue tomada por Aster el pasado 26 de agosto de este año y muestra una de las áreas que están siendo afectadas por los incendios aquí en California. De seguro han escuchado, han visto en las noticias, ¿verdad? En un área de 800 por 400 kilómetros por lado tenemos docenas de incendios. Muchos de estos son naturales, otros son provocados por irresponsabilidad de individuos, pero debido al clima bastante seco en la parte sur y central de California, pues en la época seca, como digamos ahora entre julio y noviembre, se dan muchos incendios. Los que se han venido incrementando en los últimos años debido al gran calentamiento global. Así que tenemos muchos retos por delante. La siguiente misión de las que les quiero contar, igual que otras que hacen observaciones de la Tierra, tienden a tener una órbita polar o semipolar y muchas tienen sincronía solar y aproximadamente oscilan en una altitud de 600 a 700 kilómetros sobre la Tierra. El objetivo de Aquarius, SAC, les voy a contar un poco. Aquarius era el observatorio principal de esta nave, que lo produjo JPL, NASA, para una nave espacial que fue producida, la nave, por la Agencia Espacial de Argentina, ¿verdad? Entonces, que se llama SAC, y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales del gobierno argentino, y también tuvo participación el Centro Nacional de Estudios Espaciales de Francia, el CNES, y la Agencia Espacial Italiana, ASI. Entonces, fue un esfuerzo multinacional, pero nosotros estamos a cargo del observatorio principal. Mi parte era el de desarrollar la configuración de el reflector principal y tres alimentadores de banda L de este observatorio, el producirlos, verificarlos y el de proveerlos para ser integrados a la nave completamente. Entonces, el objetivo de la nave era de medir la salinidad de los océanos y los cambios y el impacto que esto tenía en el ciclo hidrológico y también los niveles energéticos en la atmósfera, principalmente en la
en la troposfera. La experiencia que esto me enseñó era que es un reto trabajar en un diseño que tiene restricciones múltiples, con muchas interfaces, muchos acoplamientos a otras partes de la nave, y tenía un calendario de entrega bastante agresivo, y también cómo desarrollar un contrato de alto costo. El reflector principal que ven allí en la fotografía tuvo un costo un costo inicial de $1.500.000, pero terminó costando aproximadamente $2.2 millones solamente el reflector. Pues así es. Estas son inversiones sumamente costosas por el nivel de rigor y las tecnologías de punta que se utilizan en ellos. Más adelante, pues, trabajé en el Mars Science Laboratory, MSL, y más recientemente en la nave, en un artefacto que se utilizó para la integración de la nave Mars 2020. Y pues veamos, las misiones de estos refuerzos en cuanto a Mars Science Laboratory, MSL, aterrizó en el cráter Gale, en una de las zonas de interés en Marte, y Marte 2020 va a aterrizar en el cráter Jezero y va a depositar el carro robótico Perseverancia. La distancia que viajan es aproximadamente de 480 millones de kilómetros, y la travesía tarda aproximadamente 250 días. Y los carros robóticos, en el caso de Curiosidad, pesaba 1.982 libras y Perseverancia 2.260 libras. Las dos naves los carros robóticos tienen diseños muy, muy similares. Los objetivos de la misión, pues, es explorar la presencia de compuestos químicos que se producen a través de procesos orgánicos, a partir de la existencia de seres vivientes, ya sea en un pasado reciente, pero hoy nos estamos enfocando más en un pasado muy remoto, porque hasta ahora no hemos visto ningún indicio de que exista vida en Marte. Agua, sí. Pues bien, también queremos entender la evolución planetaria. Marte es un planeta que tuvo mucha agua en la superficie. El cráter Jezero, por ejemplo, que tiene 45 kilómetros de diámetro, estaba cubierto de agua. Era un lago en el pasado y tenía ríos que se desembocaban sobre él y lo alimentaban. Entonces nos enfocamos en uno de estos delta, en el área aluvial de uno de estos ríos, y lo que resta de él, y allí vamos a hacer investigaciones para ver si detectamos estos compuestos químicos. Pues bien, Marte ha evolucionado y nos interesa saber por qué la mayor parte de su atmósfera se perdió en un momento, y si esto nos da algún indicio, entendimiento de lo que podría ser el futuro de la Tierra. Marte es un ambiente sumamente árido, sumamente seco, con temperaturas muy bajas, con una atmósfera predominantemente de dióxido de carbono. Mi trabajo en estas dos misiones era específicamente diseñar, manufacturar, hacer pruebas y entregar dos estructuras para la integración de los carros robóticos, y
otra para la nave espacial en su totalidad, que también fue utilizada para medir las propiedades de masa, ¿verdad? El peso y el segundo momento de masa de la nave, que son muy importantes para la navegación y el comportamiento de la nave y su control. Mi experiencia fue que trabajé en un equipo con un ambiente sumamente complejo, de alta demanda de entregas, y fue necesario resolver problemas técnicos problemáticas técnicas muy interesantes, allí tuve una experiencia de un desarrollo de un shock estructural que a veces se desarrolla cuando tiene dos estructuras que están siendo integradas a través de pernos y cambian de posición, y allí se acumula energía a través de desplazamientos del material que luego son instantáneamente liberados y causan un shock que suena como el disparo de una escopeta, y es sumamente aterrador escucharlo, y el creer que la nave espacial va a estar allí y se está escuchando ese tipo de ruido. Pues bien, esa experiencia la resolvimos exitosamente, pero fue algo que lo añadí a mi bagaje, a mi colección de experiencias, ¿no? Pues bien, una de las cuestiones es que hay que resolver los problemas, las enseñanzas, los problemas lo más antes posible durante el proceso de diseño y pruebas, y no queremos que estos problemas surjan a último momento, ya en el proceso de integración o en el proceso de más avanzado en la producción de una nave. Los costos son mayores, tienen mayor visibilidad y afectan a un número más grande del equipo de trabajo. Entonces, eso es algo muy importante. Pues bien, otra misión fue Marsis. Marsis, les cuento eso, muy interesante, y quiero hacerles el relato porque demuestra también cómo en las cuestiones aeroespaciales tenemos gran colaboración a nivel internacional. Marsis es un instrumento que está en la nave Mars Express. Mars Express es una misión de la Agencia Espacial Europea y fue lanzada del cosmódromo Baikonur en Kazajstán a través de un cohete Soyuz del 2003. Y pues bien, esta misión quería recobrar los objetivos científicos que no se realizaron en una misión anterior, que se llamó Marte 96, por la Agencia Espacial Rusa. Esa misión falló y la Agencia Espacial Europea retomó estos retos y los objetivos de la misión y los incorporó a Mars Express. El objetivo es estudiar la atmósfera y el interior de Marte y su subsuelo para explorar la existencia de agua, cuerpos de mayor volumen de agua o mantos acuíferos. Esto tuvo éxito en el 2008. Se reporta que los instrumentos de la nave detectaron una poza bastante grande de agua líquida bajo la superficie de hielo y polvo en una región cerca del polo sur de Marte. Así que es uno de los logros, ¿verdad?, de haber encontrado agua en Marte, que ha sido verificado de nuevo
y de nuevo. Entonces la broma es, el chiste es que la broma que hace la gente es de que NASA una vez más descubrió agua en el planeta Marte. Pues bien, mi tarea era de hacer una prueba en el instrumento que se llama MARSIS, que es una antena bipolar, y se descubrió ya estando Mars Express orbitando alrededor de Marte, de que teníamos un problema con esta antena que tenía una configuración enrollada a manera de zigzag en dos cajas, una caja por cada polo de la antena, pero la energía que se había impartido en cada uno de los pliegues de la antena no era lo suficiente como para que se desplegara totalmente. Entonces, yo tuve que idearme un sistema para hacer pruebas en la antena, simulando el ambiente de temperatura y de baja presión en la órbita marciana, y poder estudiar los niveles energéticos en cada pliegue para poder hacer simulaciones de las capacidades de expansión, de despliegue de la antena, de ambos polos en su totalidad. Eso tuvo éxito y se resolvió y pudimos informar a la Agencia Espacial Europea de que no veíamos mucho riesgo en la expansión de la antena. Pues bien, en este caso aprendí a tener creatividad para diseñar un experimento, y era una tarea de mucha visibilidad con muchas agencias involucradas, así que sin embargo no permití que la presión influenciara el proceso creativo o la habilidad de poder rendir resultados, pues teniendo las bases técnicas, un problema es igual que otro problema. Se somete a los procesos de rigor, de análisis y de prueba para verificar lo que se quiere hacer, lo que se quiere lograr, y de esa manera se libran los retos de ingeniería. Otra nave fue la nave orbital de investigación de carbono 2, y esta forma parte de algo que se le llama el Tren A. Es un grupo de naves que orbitan alrededor de la Tierra, igual que Terra, y hacen observaciones en conjunto. En particular, el Observatorio de Carbono era la primera nave dedicada al estudio de la cantidad de dióxido de carbono en la atmósfera desde el espacio, y sus variaciones en cada estación del año para caracterizar su estabilidad y los cambios año por año, cuáles son los lugares de origen de carbono y cuáles son los lugares donde el carbono se está almacenando o se está absorbiendo, ¿verdad? Entonces, mi trabajo particularmente era la fabricación y la entrega del sistema de ventilación de la nave y la calificación de vibración a través de vibraciones el telescopio mismo de la nave, que es un telescopio que tiene 3 espectrómetros, y logramos realizar eso con éxito. Uno de los problemas era que en una nave anterior que se llamó OCO-1, OCO únicamente, en el futuro se le llamó 1, que falló el cohete de lanzamiento y no llegó a la órbita, entonces tuvimos que construir ese. En esa nave hubo un problema con lo que se llama las rejillas de polarización del espectrómetro,
en su alineamiento, y tuvimos que probar eso, de verdad, a través de vibraciones. Y descubrimos que habían errores. Sin embargo, los errores que se descubrieron eran en gran parte debido a la forma en que se estaban estudiando el alineamiento, se estaba estudiando el alineamiento de las rejillas. Entonces, una vez se detectó que el error era de observación y no real del alineamiento, nos dimos cuenta de que el alineamiento era aceptable después de los niveles de vibración. Pues aquí les muestro en la próxima vista las naves que componen el tren A. El objetivo de estas naves es de hacer observaciones con diferentes instrumentos sobre la misma área de la Tierra, pero hacer observaciones de diferente tipo, hacer una correlación, una comparación y complementar el conocimiento sobre los cambios climatológicos de esa área. Estas naves van unas detrás de otras y siguen el mismo curso orbital. Muchas de ellas tienen un espacio una de la otra de minutos, algunas simplemente de segundos. Pues es algo complejo que el equipo de navegación logra conseguir. Ahora, en la actualidad, trabajo en la red de espacio profundo, que es una colección de antenas de 70 y 34 metros de diámetro del plato principal de las antenas. Tenemos 3 estaciones alrededor del mundo, una en Australia, en California y otra en Madrid, España. Estas estaciones tienen su origen en las misiones Apolo. Sin ellas no hubiéramos podido realizar estas misiones. Hoy en día se dedican a hacer el eslabón, hacer el lazo de comunicación entre las misiones interplanetarias que tenemos alrededor del sistema solar y más allá, y el equipo de planeación de misiones, los científicos y los ingenieros. Y así que es el cordón umbilical, ¿no? Y a través de estas antenas podemos controlar, podemos saber dónde están las naves, podemos comandarlas, podemos reprogramarlas, podemos cambiar, prepararlas para la nueva fase de investigaciones científicas y en algunos momentos poder hacer reparaciones, como les decía. Entonces, sin estas antenas, las naves en el espacio serían únicamente artefactos a la deriva sin ningún valor científico. Así que mi trabajo específicamente es, como líder mecánico y estructural, realizar tareas para minimizar los riesgos de las antenas y mantenerlas en un estado operacional en el futuro predecible y evitar de que fallen cuando más las necesitamos. En mi experiencia, trabajo a nivel internacional, visito a las estaciones en Australia, en California, también en Madrid. A veces, sí, he viajado a cualquiera de estas estaciones hasta 4 veces por año. Y me hace siempre pensar de que este tipo de trabajo requiere habilidades blandas que van mucho más allá de la experiencia técnica, ¿verdad? Y tenemos que siempre darnos cuenta y recordarnos que somos huéspedes en cada estación que estemos, a pesar que estas estaciones son de la NASA y nosotros somos los responsables por el funcionamiento de las antenas. Sin embargo, hay retos locales, retos en cuanto a restricciones, ¿verdad? Códigos y leyes que aplican, y también de vez en cuando pues, nos encontramos con diferencias culturales que hay que salvar.
En la próxima les muestro algunas fotografías de algunas tareas realizadas. Por ejemplo, recién el año pasado cambiamos el sistema de rodamiento de la antena de 70 metros en Madrid. Pueden ver el tamaño de esos rodamientos que pesan aproximadamente 900 libras. Son 4 rodamientos que sostienen el peso aproximadamente de 4 millones de libras, que es la parte superior de la antena, es decir, el equivalente a 4 Jumbo Jet 747. En la parte inferior izquierda estamos haciendo el cambio de un horn, se llama, de un retroalimentador banda L para hacer estudios cosmológicos, para estudiar pulsares, así que usamos también nuestras antenas como radiotelescopios, ¿verdad? No solamente nos conectamos con las antenas, pero también nos sirven para hacer rastreo de cuerpos alrededor del Sol, como cometas y otras rocas más grandes que puedan en el futuro impactar la Tierra, como asteroides o meteoritos. Para compartirles un poco, quizás adelantarme a las preguntas que puedan tener, el ambiente de trabajo lo puedo ilustrar como el engranaje entre el modelo de negocio, de empresa, las capacidades técnicas y la cultura de trabajo. En cuanto al modelo empresarial, tenemos un sentido de visión muy claro, estrategias a largo plazo muy bien definidas, un historial de capacidades demostradas, pues venimos trabajando desde los años 1937 a través del desarrollo espacial aquí en los Estados Unidos y también a nivel mundial. Tenemos un gran enfoque en el rendimiento de las misiones que realizamos. Hay un alto nivel de innovación y de emprendedurismo corporativo. En cuanto a las capacidades, pues los diseños tienen que responder a las necesidades de las misiones, a los requerimientos muy cercanamente o excederlos. Entonces, los requerimientos tienen que definirse muy claramente, cuantificarse, calificarse de una forma también cualitativa, y hay que formar equipos de trabajo muy fuertes y proceder con un alto nivel de rigor en la fase de desarrollo de los diseños, pruebas y ensamblaje y lanzamiento. Los diseños los sometemos a procesos de auditoría de alto rigor y en colaboración con otros en la industria, otras compañías, otros centros de NASA y a veces auditores independientes, ¿verdad? Con las capacidades técnicas necesarias para el tipo de auditoría técnica que tiene que realizarse. Nuestro compromiso es grande para los diseños en cuanto a la verificación, tal que utilizamos una mantra que decimos: hay que probar cómo se va a volar y hay que volar como se prueba. Es decir, si hay algunos ajustes en el proceso de prueba, pues esos ajustes se incorporan al lanzamiento, se incorporan al comportamiento de la nave espacial para tener la certeza que podemos predecir su rendimiento ya en el espacio. No podemos ir allá y hacer muchas modificaciones, ¿verdad? Puesto que son misiones interplanetarias. La cultura de trabajo es de alto rendimiento, ¿verdad? Todos tenemos a nivel personal y a nivel de equipo un compromiso de alto rendimiento, con un gran sentido de colaboración e igualdad. Mi jefe no es
mayor que yo, no es mejor que yo. Yo no soy mayor que un estudiante que esté trabajando para mí u otro ingeniero que se reporta o que me está haciendo trabajo a mí. Tenemos una gran capacidad de influenciar los procesos y procesos de decisión, y tenemos una actitud con mira siempre a los resultados futuros. Se nos reconoce mucho, recibimos altos salarios, ¿verdad? Y se nos reconoce en equipo particularmente. En algunas ocasiones hay reconocimientos individuales, pero eso es muy raro. Casi todos los reconocimientos son en equipo y tenemos una actitud sumamente de inclusividad en las cuestiones de reconocimiento. Trabajamos en oficinas, en laboratorios, hacemos trabajos de campo, viajamos a nivel internacional si es necesario, visitamos otras compañías que nos están realizando trabajo, visitamos universidades, hacemos también otro tipo de trabajo que tiene que ver con inspirar a estudiantes o al público en general con respecto a lo que estamos haciendo. Lo que hacemos es en nombre de todos los contribuyentes en los Estados Unidos, y lo hacemos en nombre de todo el mundo, en nombre de la humanidad. Para mí, el estar en un lugar como JPL es un privilegio. Me doy cuenta que el destino y las oportunidades me han llevado a donde estoy, y he podido realizar sueños de los que estaban latentes, de los que no me daba cuenta en mi proceso de crecimiento técnico y como persona. Así que es un privilegio que muchos de nosotros, quiero decir que la mayoría, reconocemos con mucha humildad. La gente que tiene mayor conocimiento en nuestro ámbito de trabajo tienden a ser las personas más humildes, muchos con doctorados múltiples en muchas disciplinas, otros con grandes capacidades técnicas, sumamente inteligentes, pero con mucha humildad y con gran sentido de igualdad. Pues bien, como pensamientos finales, antes de pasar a preguntas, en su proceso de crecimiento les recomiendo que se preparen, que se eduquen, que voluntaricen y que desarrollen sus redes de contactos, sus redes de trabajo, y que expandan sus horizontes, que desarrollen grupos de trabajo desde este momento y de que aprendan a trabajar en equipo con suma bondad, pues el éxito ama a la compañía, ¿verdad? Cuando yo era un joven en El Salvador que trabajaba con equipos en la iglesia, en aquellos tiempos de Monseñor Romero, en que trabajábamos en la diócesis, teníamos un dicho que nos salvamos en racimo. Igualmente, en nuestros países vamos a conseguir grandes logros en racimo, no con la mezquinidad de competir unos contra otros. En el proceso, por favor, crezcan en su carácter, fortalezcan sus valores profesionales y personales y hagan de sus fundaciones sólidas como una roca. Tengan gran presencia en estos procesos, ¿verdad? Vivir en el presente y darse cuenta de su crecimiento personal, su compromiso personal y hacia dónde van. En este proceso también tengo una pequeña fórmula acá que dice que el emotional quotient is greater than the intelligence quotient. Es decir, el coeficiente emocional tiene que ser mayor que su coeficiente intelectual.
Esto quiere decir que emocionalmente tienen que estar muy bien plantados, tomar eh, las riendas en su futuro, ser muy humildes y darse cuenta que están en un proceso de conocimiento, de crecimiento siempre, y desarrollar su branding, ¿verdad? Sus características que los van a definir ante otros. Um, eh, Pasando a su próximo nivel, sean elementos valiosos en cualquier ámbito, hagan lo que les ama y tengan un impacto positivo en el mundo, sean relevantes siempre y desarrollen su legado. En el proceso, no se olviden de amar y vivir. De esa manera alcanzarán su realización personal. Como anécdota, en la diapositiva pueden ver un avión caza Mustang, del mismo modelo que les contaba, que yo había visto a la edad de 6 años. Hace unos años decidí que era tiempo. ¿Me pueden escuchar? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Gracias. Decidí que era tiempo tomar clases de piloto, así que decidí aprender a volar y he estado haciendo eso. Así que, ¿verdad? Y de esa manera nos vamos realizando, ¿verdad? Ir consiguiendo sueños que han estado ahí siempre. Así que, sin nada más que relatarles, paso a cualquier pregunta que puedan tener. Muchas gracias, ingeniero Bernardo, por su valioso aporte. Procedemos a iniciar el segmento de preguntas, como ya usted lo decía. Les solicitamos que si tienen alguna duda, pueden escribir la pregunta completa como comentario en el chat y yo procederé a leerlas para que el ingeniero pueda darles respuesta. También comunicarles que quienes deseen hacer sus preguntas de manera oral, pueden encender sus micrófonos, pero primero deberán comentar su nombre y apellido para que de manera ordenada les ceda la palabra luego de las preguntas escritas. Vamos a comenzar con la primera pregunta que nos dice Jafet Flores. Tengo una duda respecto a el por qué le ponen esa tela que parece metálica a los satélites. Ingeniero, está muteado. Otra vez. Gracias. Disculpen. Esa tela que parece metálica es en realidad un compuesto de un plástico que es una arámida que se conoce como Kapton, pero también hay otros plásticos que son en base a que se llama PFP, y la recubierta que les hace brillar es típicamente una que se llama vapor deposition, un spray de una deposición, una cubierta de aluminio típicamente. A veces se usan otros materiales más sofisticados como óxido de indio o titanio, y su uso es precisamente como cubiertas termales, ya sea para mantener el calor dentro de la nave o evitar que se calienten demasiado cuando están expuestas, o las partes de la nave que están expuestas al flujo solar. Perfecto, muchísimas gracias. Vanessa Núñez nos pregunta, ¿cuál es la misión en la que más le ha gustado participar? Ingeniero. Todas tienen sus mismas características. Yo creo que las misiones a Marte son muy especiales porque nos permiten explorar
¿verdad?, la posibilidad de vida en otro planeta en nuestro sistema solar y de aprender de los procesos evolutivos de los planetas. Pero tengo que decirles que el trabajar con la red del espacio profundo, de verdad que me enamora muchísimo. Pues cada día estamos resolviendo retos nuevos y hay que tener mucha creatividad para poder hacer, ¿verdad?, hacer el trabajo que hacemos. Perfecto, muchísimas gracias, ingeniero. La siguiente pregunta nos la hace Francisco Castro y dice, ¿cuál ha sido el que usted considere su mayor logro hasta el momento? Yo creo que mi mayor logro es ser padre de familia. Bueno, entonces continuamos con la siguiente. Digo, porque la verdad es de que es la cuna, ¿no? Lo siento mucho, me emociona mucho esto. No hay que olvidarnos para lo que trabajamos, ¿no? Que en realidad nuestra realización personal está allí. Lo que hacemos profesionalmente es una extensión, ¿verdad?, del legado que queremos dejar. Nuestra mayor inversión en cuanto al legado, a la raza humana, tiene que ser el impacto que causamos en las demás personas que están alrededor nuestro. Y profesionalmente, pues, debemos contribuir en una forma positiva para ir promoviendo a la raza humana a un mayor estado de presencia, ¿verdad?, de realización universal, si se puede decir. Yo creo que en cuanto al logro profesional, la mayor realización han sido los valores que fui recogiendo en mi crecimiento personal y que he logrado mantenerme fiel a esos valores y actuar en una forma consistente a ellos y saber que la preparación académica y profesional es algo de realización personal y que únicamente me da un quehacer, ¿no? Entonces, de ahí que cualquier profesión tiene tanto mérito como cualquier otra. Entonces, es todo lo que puedo decir al respecto. Wow, muchísimas gracias, ingeniero. En lo personal, me encantó la respuesta. Continuamos con la siguiente. Nos pregunta Salvador Antonio, ¿cuál es la mayor distancia a la que se ha podido enviar señales de comunicación o recibir? ¿Y cuánto tiempo ha tardado en llegar la señal? Sí, la distancia más grande que hemos podido alcanzar con, bueno, veamos, en cuestión de transmisión de nuestras antenas del espacio profundo que están suscritas a la comunicación con las naves que mandamos, son las misiones Voyager que están en el espacio interestelar. Cualquiera puede ver la distancia a la que se encuentra Voyager. Vamos a ver lo que dice, pero son aproximadamente 13,000 millones de millas, o sea, 20,000 millones de kilómetros de distancia. Para comunicarnos con una nave Voyager, la señal tarda 9 horas, ¿verdad?, en viajar. Así que cuando apuntamos una antena, estamos apuntando la antena al área en el espacio a donde la nave se va a encontrar en 9 horas. Pero también recibimos señales del espacio profundo, ¿verdad?, como de cuasares. Entonces, cuando estamos recibiendo señales a través de las naves,
como por ejemplo AXAF, que está viendo los límites del universo, ¿verdad? Y cuasares y agrupaciones, aglomeraciones galácticas. Estamos viendo al infinito profundo, es decir, a una distancia de 13.000 millones de años luz. Entonces, nos estamos remontando en el pasado al mismo tiempo que en la distancia. Entonces, es ahí donde estamos, nuestra capacidad de observación, ¿no? Ok, muchísimas gracias, ingeniero. Stephanie Mengíbar nos pregunta, ¿cuáles son las mejores cosas que hacer para iniciar una carrera en la industria aeroespacial? Para iniciar una carrera como universidad o como persona, como estudiante. No nos especifica, pero podría dar respuesta a la que se considere. Me imagino yo que Sí. como estudiante. Muy bien. Primeramente, recordemos que el crecimiento se puede dar únicamente sobre fundamentos. Construimos un edificio sobre arranques muy firmes, fundamentos muy firmes, ¿no? De ahí que las matemáticas y la física son muy importantes. Hay gente que lucha mucho para entender las matemáticas y la física, sin embargo, hay otros que se les hace muy fácil, ¿no? Y pero a los que se les hace difícil, trabajan más fuerte y de pronto cliquea, ¿no? El entendimiento de estas materias. Esto es muy fundamental, las matemáticas y la física. O sea, las matemáticas podrán preguntar, ¿por qué tengo que entender el cálculo derivado o cálculo integral? ¿Por qué la matemática lineal? ¿Y por qué, digamos, tengo que desarrollar pruebas de axiomas matemáticos y etcétera, ¿no? ¿Y por qué la física moderna? ¿Y por qué entender la electricidad del magnetismo y hacer esos integrados, ¿no? ¿Por qué? Porque son las bases. Cuando se está trabajando en ingeniería, ¿o por qué entender el control de sistemas de controles? Cuando se está trabajando en ingeniería, todo esto se conjuga y todos sus compañeros de trabajo asumen que se entiende, que esto se entiende, ¿no? Entonces, y ese lenguaje día a día. Entonces, allí están los fundamentos y tomar esas materias, mantenerse fiel al currículum, ¿verdad? Al pensum de sus carreras y desarrollarlas de la manera más exitosamente posible, porque el puntaje cuenta, ¿verdad? Y seguir adelante. Una vez ha establecido los objetivos, lo demás es cuestión de tiempo. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Diana Michelle Cruz nos pregunta, ¿cuál es el campo de actuación de la ingeniería química dentro de la exploración espacial, en caso de tener un campo de acción? La ingeniería química es muy importante por varias razones. Por ejemplo, hoy en la exploración de Marte, los ingenieros que van o científicos que van a estudiar si acaso hubo vida en Marte en el pasado, van a ser científicos que tienen conocimientos de química orgánica y de entender los productos químicos, los productos de compuestos que son expulsados o que quedan impresos en una roca a raíz de procesos físicos, ¿no? A procesos orgánicos. Ese es un ejemplo. Otro es cuando mandamos una nave a otro planeta, una nave que va a aterrizar como en Marte, necesitamos proteger ese ambiente y no llevar de acá bacterias que luego vamos a redescubrir en Marte y decir, eureka, hemos encontrado bacterias en Marte. Son bacterias ¿verdad? Streptococcus de la Tierra, igual que los de la Tierra, no. Son las bacterias que Bernardo depositó en la nave espacial cuando estuvo trabajando allí, ¿no? Entonces tenemos expertos
de una tecnología que hoy se llama protección planetaria. Igualmente, tenemos químicos que entienden los procesos de reacciones como para hacer experimentos, ¿verdad? O la aplicación de ciertos materiales, pegamentos en componentes de las naves, a procesos de limpieza, etc. Ok, muchísimas gracias. Guillermo Isaí nos dice, no soy terraplenista, pero tengo una duda. ¿A qué altura se puede visualizar la curva de la Tierra? Gracias. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, tenemos la anécdota, ¿verdad? Que viajeros como Marco Polo y otros, cuando eran niños, soñaban y se daban cuenta de que la Tierra era redonda a través de observaciones simples, como ver un buque que se acercaba o se alejaba al puerto, ¿no? De hecho, los investigadores, filósofos en su época en la Grecia antigua entendían que la Tierra era redonda. Entonces, con observaciones cuidadosas desde el punto de vista de la Tierra o de una montaña que se puede inferir que la Tierra es redonda. Si recordamos la disciplina geometría, deriva su nombre precisamente a través de los componentes, ¿verdad?, etimológicos de tierra y medición. Es decir, así nace la geometría, la medición de la tierra. Entonces, fue posible medir la curvatura de la tierra en aquel entonces de una forma cuidadosa, pero utilizando métodos arcaicos. Entonces, así es. Hay muchos indicios, ¿no? Cuando uno vuela en un avión a gran altura, digamos, ya de 20,000 pies, es decir, de unos 4, 5 kilómetros para arriba, se puede observar la curvatura de la Tierra y las diferencias en la composición atmosférica. La oscuridad es más prevalente, es más notoria hacia arriba que hacia abajo. Así que la Tierra es un paraíso. Este es el paraíso, ¿verdad?, que tenemos. Y hay que cuidar de ella. Sí, definitivamente, ingeniero, debemos de hacer conciencia. Tenemos 3 preguntas más. No sé si tiene tiempo para darle respuesta o cerramos el espacio. Sí, tengo tiempo. Esta es una oportunidad muy buena para poder interactuar y responder a las inquietudes que tengan. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Bueno, Isaac, pregunta, ¿cuál es el avance en el campo de los combustibles utilizados en la industria espacial? Puesto que los propergoles normalmente utilizados que son las hidracinas con el tetroxido de dinitrógeno son muy tóxicos y difíciles de manejar. Sí, estos componentes de los cohetes son típicamente líquidos, son sumamente irritantes, son sumamente volátiles y tóxicos. Entonces, en el proceso de integración de la nave al cohete, es el último paso que se da, es de cargar el combustible en los cohetes de propulsión con componentes líquidos. Los sólidos ya están, pero los líquidos hay que utilizar métodos muy cuidadosos. Entonces, tenemos a gente especializada, químicos especializados en el comportamiento de estos materiales. Igualmente con materiales de carácter radiológicos, como los que utilizamos para la propulsión, como el recurso de energía para los carros robóticos como Curiosidad y Perseverancia.
que usan un reactor radioisotópico. Entonces, esto se hace con mucho cuidado. Igualmente es lo último que se pone en el carro robótico antes de integrarlo, ¿verdad? Y luego ponerlo en la nave. Ok, muchísimas gracias. Carlos Alberto nos pregunta, ¿cuál considera que son las ventanas de expansión, beneficios y, si las hay, desventajas que surgen respecto a la exploración espacial y el tópico aeroespacial, con la inclusión de empresas privadas en este aspecto? Sí, le voy a contar una anécdota familiar. El otro día me dice mi hija, oye, ¿qué es lo que tú crees de todos estos satélites que está mandando SpaceX al espacio? A propósito, es mi hija Adi Marie, que nos está asistiendo a esta presentación. Y yo le digo, deja ver, ¿no? ¿De qué estás hablando? No me doy cuenta. Entonces, y yo le digo, ¿cuántos satélites son? Y me dice, son cientos, son muchos. Entonces yo lo veo inmediatamente y le digo, tienes razón. Y me dice, es que van a cubrir la Tierra y van a causar muchos daños y van a perturbar mucho del ambiente espacial. Entonces, y me puse a pensar, ¿no? Y digo, pues tienes razón. Cuando estos satélites dejan de funcionar, hay que preguntarnos qué es lo que pasa con ellos. ¿Los dejamos a la deriva en las órbitas del espacio, o de alguna manera provocamos su reingreso a la atmósfera en la que se logran destruir? Algunos de los materiales, como el titanio, que tiene gran resistencia térmica, no logran destruirse. Algunos fragmentos caen en tierra. Igualmente, muchos de los desperdicios debido a la exploración espacial se encuentran hoy en órbita en el espacio. Estamos dejando rastros, ¿verdad? Dañando con nuestro desarrollo también, no solamente al planeta, sino también al espacio. Entonces, debe haber, tenemos convenios internacionales de cómo prevenir tanto desperdicio en el espacio, pero no logramos enforzarlos en una forma efectiva, ¿verdad? Entonces, hay que preguntarnos si vamos a tener una comisión internacional que tenga la misión de hacer una limpieza en el espacio. Así que eso es un ejemplo de los efectos nocivos, ¿verdad? De este quehacer espacial. También nuestros procesos de elaboración no son siempre limpios. Aquí en los Estados Unidos tenemos prácticas limpias, ¿no? Hacemos el mayor esfuerzo de no crear mucho desperdicio, pero hay impactos secundarios de todas maneras. Pero hay que preguntarnos qué es lo que otros gobiernos como China, Rusia, no que quiera señalarlos, pero donde la India, donde tienen menores niveles de inversión económica, a lo mejor procesos más rudimentarios, donde a lo mejor no se preocupan tanto, ¿verdad?, por este impacto. Excelente, muchísimas gracias por su respuesta, ingeniero, y también gracias a su hija Adi por acompañarnos en este evento y, claro, estar apoyando a su padre. Tendremos la siguiente pregunta, que nos la hace Natalie Vilchis y nos dice: ¿cómo deciden cuál proyecto apoyar y cuál no? ¿Cuál proyecto dice desarrollar y cuál no? Sí. Sí, hay muchos proyectos, ¿verdad?, que se proponen. Los científicos de investigaciones dedicados a desarrollar el conocimiento en muchas áreas escriben propuestas y sueñan misiones a realizarse.
Veo que Sofía, otra de mis hijas, está presente. La saludo también. Bienvenida y muchísimas gracias por estar acá. Veo, bueno, tenemos un proceso que se llama el survey, el Decadal Survey. Llevamos ya unos 2 ciclos en el que estamos realizando una encuesta internacional para determinar cuáles son las misiones que valen la pena, que tienen mérito para desarrollar en el futuro. Entonces, esto es algo que es evaluado a nivel internacional, a nivel académico, a nivel científico, y NASA retoma, ¿verdad?, las recomendaciones de este grupo de científicos de diferentes países y los evalúa y basado en eso lanza solicitudes para propuestas, para misiones. Y estas propuestas son sometidas a un proceso competitivo y de esa manera es que se realizan. Se escogen y se realizan, ¿no? Ok, muchísimas gracias. Tenemos 2 preguntas de Inquisidor y nos dice, la primera pregunta, ¿cómo uno como estudiante de la UES podría llegar a estar ahí en NASA? Sí, esto lo abordaba la doctora Kaufman un poco en su intervención de hoy por la tarde, temprano de la tarde. Como estudiante, veamos, es mucho más fácil para un estudiante que estudia en los Estados Unidos. JPL tiene mayor flexibilidad puesto que nuestros requerimientos es únicamente que sea un individuo estadounidense, quiere decir un residente que tiene tarjeta de residencia o un ciudadano. De hecho, tenemos ingenieros y científicos de todo el mundo. Entrar a JPL es como entrar a un aeropuerto en cualquier parte del mundo donde se ven todas las razas y grupos étnicos. Ahora, en NASA tiene la restricción que tiene que ser un ciudadano. En sí se trabaja directamente para NASA. Para un estudiante internacional que no llena esos requisitos, una de las formas más prácticas es de hacer un doctorado, ¿verdad?, con una universidad que tenga un acuerdo con otra universidad de los Estados Unidos que ya está desarrollando un proyecto para NASA. Otra es que vengan a realizar un postdoctorado en, en un lugar como NASA o como JPL, y eso, los postdoctorados con NASA son a través de convenios internacionales. Otro es de no necesariamente hacer un doctorado, pero tener un conocimiento y ser pionero en un área de interés para NASA o para JPL. Te voy a decir, como estudiante en Centroamérica, en Latinoamérica, una de las formas de obtener visibilidad es empatarse, enrolarse con un proyecto que desarrolle, por ejemplo, un satélite, que desarrolle el conocimiento técnico en esta área, en Centroamérica, en Latinoamérica, y desarrollar esfuerzos que sean de cooperación entre nuestros países allá y los Estados Unidos. Otro es de que colabore en estos proyectos con una universidad que ya tiene entrada, ¿verdad?, al ámbito. Así que adelante con este tipo de trabajo como de IEEE, que va abriendo caminos y puertas. Excelente consejo, muchísimas gracias, ingeniero. Vanessa Núñez nos pregunta, algunas personas argumentan que sería mejor invertir el dinero de la exploración espacial en necesidades humanas y de la Tierra. ¿Cómo se puede refutar ese argumento? Ese argumento, muy bien, Vanessa, muy buena pregunta. Esta es una pregunta que
todo aquel individuo que se preocupa de gastos de gran envergadura, tienen derecho a hacer. Entonces, parte de la presunción de que los fondos de gasto gubernamental es una suma cero, pero, ¿verdad? Que todo suma a cero. Es decir, se invierte por acá, se contrarresta por otro lado y la suma es cero. Debemos de ver esto como una suma no cero. Es decir, que le vamos apuntando al valor de las investigaciones y el desarrollo humano. Los gastos en el desarrollo científico no deben invalidar los gastos en la educación, los gastos en el desarrollo social, los gastos en el cuidado de la salud de un pueblo. No deben de subyugarse estos gastos a los gastos para proteger el medio ambiente, para proteger a los más necesitados y desarrollar la fuerza laboral de un país. Estos gastos deben hacerse, veamos, hay dos perspectivas que puedo discutir. Una es, hoy en día, estos gastos lo hacen mayormente los países que tienen como cometido en su misión, en su visión del futuro, el ser protagonistas en la exploración espacial y que tienen ingresos suficientes como para justificar estas inversiones. Ese es un punto de vista. Bueno, de hecho, históricamente la humanidad ha hecho este tipo de inversiones. España lo hizo cuando financió a que Cristóbal Colón viniera a las Américas en los viajes transatlánticos. Igualmente, Marco Polo fue financiado por su deseo de desarrollar el comercio. Los vikingos lo hicieron hace unos 500 años antes de Colón, con el propósito de expandir sus áreas de cacería. Entonces, estas son algunas de las motivaciones, ¿no? Hay otra motivación que yo creo que es clave para países centroamericanos y latinoamericanos, y es que al invertir en tecnologías de punta, el desarrollar el conocimiento local en este tipo de empresa, lo digo desde el punto de vista empresarial, ¿no? De emprendedurismo, estamos invirtiendo en el desarrollo del conocimiento del país, estamos elevando la oferta del conocimiento y del valor de nuestra fuerza laboral. Estamos pasando de ser sociedades que ofrecemos el rubro laboral para que otros países, otras empresas internacionales vengan y establezcan ¿cómo se llama? Fábricas que nos pagan una miseria. ¿Cómo se llaman? Estas fábricas, ¿no? De costura, maquila, ¿no? Donde hay muchos maltratos y no nos dejan nada de ganancia. El día de mañana, donde haya otra sociedad donde la mano de obra es más barata, se van y lo que nos ha dejado es más pobreza. Entonces tenemos que elevar ese tipo de oferta para poder competir, bueno, para poder subsanar las necesidades técnicas locales, para elevar la calidad de lo que consumimos internamente, pero también para poder competir a nivel internacional. Si alguien se prepara de ingeniero en cualquiera de nuestros países, debemos de apuntarle a demandar una compensación que se adhiera al esfuerzo que ustedes han puesto en sus carreras, ¿verdad? Y esto es un punto que hay que ir presionando. Estudiantes, ingenieros, egresados, no se conformen con salarios de hambre, ¿verdad? Hay que ir apuntando a los salarios más altos y competir y formar, ¿verdad? Un frente fuerte para que no se les subemplee, ¿verdad? Para que se dé valor, se les valore, ¿no? Por los esfuerzos, por las inversiones que ustedes han hecho.
Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Quizás ya para cerrar este espacio de preguntas, me gustaría hacer una mía personal, que cuando usted habla sobre inversión, me gustaría saber si la NASA colabora con la industria privada y con la industria comercial. Sí, NASA, ¿verdad? Le da contratos a la empresa privada. De hecho, cuando trabajé en la nave espacial Terra, trabajé en TRW, que luego Northrop Grumman. Es una empresa privada, ¿verdad? Un interés privado, con fines de lucro. Y tienen una relación de cliente y patrono, ¿no? A ese nivel. También NASA hace trabajo en conjunto con universidades. Una de las maneras clave para trabajar con NASA es de formar alianza, las universidades también con la empresa privada, y en conjunto realizar trabajos que satisfagan la demanda de algún producto o servicio para NASA. Entonces sí, la relación es total. Así que sí, NASA produce algunos de sus sensores, aparte de sus naves, internamente, pero la mayor parte de ellas son contratos dados a otras compañías. Excelente, muchísimas gracias, ingeniero. Y pues en honor al tiempo, vamos a dar cierre al espacio de preguntas, pero le agradecemos a nuestro ponente por brindarnos todos sus conocimientos, y también agradecerles de manera muy especial a todos los que estuvieron conectados a esta actividad. Así que procederemos a la lectura del diploma, el cual dicta de la siguiente manera. El título estudiantil IEEE Geoscience and Remote Sensing Society de la Universidad del Salvador otorga el presente reconocimiento a Bernardo López por su participación como ponente en el webinar denominado Contribuciones a la Industria Aeroespacial, Ciudad Universitaria, 11 de septiembre de 2020. Los firmantes, Dr. Iván Alvarado, presidente IEEE Sección El Salvador; la bachillera Andrea Moreno Estrada, presidenta IEEE GRSS Capítulo Estudiantil; y ingeniero Carlos Pocasangre, consejero IEEE GRSS Capítulo Estudiantil. Le deseamos muchos éxitos en todos sus proyectos, ingeniero Bernardo, y a todos los asistentes también muchísimas gracias. También agradecerle la presencia a cada uno de ustedes a este evento, y no olviden que pueden encontrar la grabación de este webinar en el canal de YouTube de IEEE GRSS US. También les recordamos que están invitados a nuestro webinar y foro que se realizará el día sábado y el día domingo para dar cierre a nuestro evento de Space Technology Weekend. También recuerden que seguirnos en nuestras redes sociales, como lo mostramos en pantalla, ya que en esto estamos publicando todas nuestras actividades. Muchísimas gracias y pasen feliz noche. Gracias Raquel, gracias a Vanessa y a todo el equipo de IEEE por invitarme a participar. La verdad es que es un honor para mí poder llegar hasta ustedes, y me emociona mucho el tener tantos asistentes. Ustedes son el futuro de punta de las tecnologías que se van a desarrollar en el futuro en Centroamérica y en Latinoamérica. Así que adelante y muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, ingeniero.